Antes de que la ciencia se atreviera a explorar los misterios de lo que hoy llamamos experiencias cercanas a la muerte, ya había alguien que describía esos fenómenos con una precisión casi increíble. Chico Xavier, guiado por una sensibilidad fuera de lo común, hablaba abiertamente sobre lo que sucede con el alma en el instante en que se separa del cuerpo físico, mucho antes de que cualquier estudio académico intentara descifrar ese proceso invisible. Para muchos de su época, era difícil creer que una persona pudiera tener tanto acceso a un plano sutil, imperceptible a los ojos, pero que, según él, era más real que el mundo que pisamos. En uno de sus mensajes más conmovedores, Chico relató con lujo de detalles el momento exacto en que el espíritu se desprende del cuerpo material. Decía que es como si el ser se quitara una ropa vieja, que ya le queda apretada, y volviera a respirar con ligereza, como si fuera la primera vez. Un silencio profundo lo envuelve todo, seguido por una luz que no viene del sol, sino de la conciencia misma, recién despertada. Es como salir de un sueño que duró siglos, y al despertar, todo se revela con una claridad sorprendente. El miedo que antes habitaba en el corazón simplemente se disuelve. Y en ese instante sublime comienza la verdadera jornada del alma. Pocas personas lo saben, pero Chico mantuvo estas revelaciones en silencio durante muchos años. No por dudas, sino por respeto al impacto que podrían causar en las creencias de los demás. Insistía en que la travesía entre los planos no es un abismo oscuro y aterrador, como tantas religiones lo pintan. Para quienes vivieron con compasión y autenticidad, la transición es suave, casi como cruzar un puente hecho de luz. En cambio, para quienes negaron su propia esencia espiritual, el despertar puede ser confuso y desorientador, no como castigo, sino como reflejo del vacío interior que llevaban consigo. El alma, según Chico, no se pierde, no desaparece en la nada. Al contrario, despierta lúcida, plena, consciente de sí misma. Y lo que encuentra al otro lado es, muchas veces, un espejo fiel de lo que construyó durante su existencia en la Tierra. Si estas palabras resuenan contigo, si sientes que hay una verdad escondida en estas líneas que pocos se atreven a pronunciar, entonces suscríbete a este canal, regálanos un me gusta, porque eso nos ayuda a llevar esta luz más lejos. Tal vez, sin saberlo, alguien cercano a ti está necesitando justamente este mensaje. Según Chico, inmediatamente después de separarse del cuerpo, somos recibidos por presencias que irradian paz y sabiduría. Algunos las llaman guías, otros ángeles, pero el nombre no importa. Lo esencial es el reencuentro, un reconocimiento silencioso, como si el corazón recordara de pronto a alguien que siempre estuvo cerca. Esos seres nos han acompañado desde mucho antes de lo que nuestra memoria alcanza. Y el sentimiento, para muchos, es como volver al abrazo de alguien que siempre nos amó, incluso cuando nosotros mismos lo habíamos olvidado. Ellos no solo nos reciben, también nos ayudan a entender lo que ocurrió. La transición es absorbida poco a poco, como si despertáramos en una especie de hospital del alma. Ahí, el tratamiento no se da con medicamentos, sino con vibraciones de acogida, comprensión y renovación. Emociones densas, culpas no resueltas, alegrías olvidadas. Todo es cuidadosamente reorganizado, como quien limpia una casa después de una tormenta. Y así comienza el verdadero proceso de sanación. Una sanación que no toca el cuerpo, sino que llega directo al espíritu. Contrario a las imágenes populares, el alma no aparece como una sombra sin forma vagando por ahí. Según las descripciones que Chico recibía a través de la mediumnidad, el alma conserva una forma semejante al cuerpo físico, pero más sutil, más ligera, translúcida. Un cuerpo espiritual. La percepción se amplía y la noción del tiempo se desvanece. El pensamiento se convierte en la nueva forma de lenguaje. Ya no hay necesidad de palabras, basta con sentir amor o deseo de estar con alguien, y el alma se desplaza, atraída por la afinidad emocional. La conexión del corazón se vuelve el imán que impulsa los reencuentros.
Chico contaba que muchas personas se emocionaban profundamente al reencontrarse con familiares, amigos e incluso mascotas que ya habían partido antes. Estos reencuentros están cargados de lágrimas de alegría, pero también traen consigo una gran responsabilidad, porque justo después de esa acogida amorosa, el alma inicia un viaje hacia adentro, una revisión completa de la vida que dejó atrás. Como si viera una película íntima, el espíritu revive cada palabra, cada gesto, cada decisión. Y todo se siente en carne viva, con una intensidad que no permite máscaras ni excusas. Chico decía que no existe un tribunal celestial esperando por nosotros. Lo que existe es la conciencia. El alma siente en sí misma el bien que hizo y el daño que causó. No se trata de castigo, se trata de revelación. Las máscaras se caen, las justificaciones se derrumban y la verdad aparece como una luz que nadie puede apagar. Y es desde esa claridad que el espíritu, junto con sus mentores, escoge los próximos pasos. Algunos permanecen un tiempo en zonas de recuperación, donde continúan su proceso de equilibrio. Otros avanzan hacia regiones de aprendizaje y expansión, pero todos, sin excepción, son llamados al crecimiento. Chico repetía siempre: ningún alma está condenada al sufrimiento eterno. La ley que rige todo es la del amor y la evolución constante. La visión que compartía sobre la vida después de la muerte era radicalmente distinta a los conceptos tradicionales de cielo e infierno. Para él, no existen lugares fijos donde las almas sean castigadas o premiadas para siempre. Lo que existe es un universo vibracional, donde cada espíritu se sintoniza con entornos que coinciden con su frecuencia interior. Los espíritus que comparten valores y sentimientos similares se atraen y forman comunidades espirituales. La más conocida, según las revelaciones mediúmnicas de Chico, se llama Nuestro Hogar, una ciudad espiritual con organización propia, ministerios, hospitales vibracionales, escuelas y centros de formación del alma. En ese lugar, el aprendizaje es constante y el progreso espiritual es inevitable. No hay inactividad. El espíritu estudia, colabora, sirve, crece. El tiempo no se mide con relojes, sino con el nivel de conciencia alcanzado. Y si hay dolor, no es para castigar, es para sanar. Cada experiencia en el plano espiritual tiene como propósito principal el reajuste del alma. Por eso, Chico afirmaba que el mayor error de la humanidad es temerle a la muerte como si fuera el final. Para él, la tragedia verdadera no está en morir, sino en vivir sin comprender el sentido de la vida. Aquellos que alcanzan esa comprensión, aún en la vida física, cruzan el velo con serenidad. Ya aprendieron a oír su intuición. Ya reconocieron que la materia es solo una cáscara. Estas almas son recibidas con una alegría especial, como semillas vivas de luz que florecieron en medio de las dificultades del mundo. Y al regresar al plano espiritual, traen consigo un tesoro invisible, el aprendizaje del amor incondicional, cultivado paso a paso, en cada gesto de compasión, en cada acto de fe silenciosa, en cada elección hecha con el corazón despierto. Chico Xavier decía que la conciencia no se apaga con la muerte, ni tampoco se disuelve al nacer, permanece viva, aunque en silencio, como una llama discreta que sigue iluminando las decisiones del espíritu incluso después de haber reencarnado. Esa chispa de lucidez permanece dormida, pero activa, influenciando cada elección, cada afinidad, cada inclinación del alma a lo largo de su nueva jornada terrenal. Por eso, vivir con amor no es solo una decisión ética, sino una manifestación de sabiduría espiritual que trasciende las existencias. ¿Y qué pasa con aquellos que partieron cargando heridas abiertas? Los que cruzaron el umbral de la vida sumergidos en rencores, en vicios profundos o negando por completo toda dimensión espiritual. Chico no los olvidaba. Los mencionaba con compasión, explicando que existen zonas en el plano invisible que son más densas, más confusas, donde el espíritu tarda en darse cuenta de que ya dejó el cuerpo físico. En esos espacios,
el alma deambula aún apegada a emociones del pasado, alimentándose de pensamientos oscuros, culpas antiguas y lazos emocionales no resueltos. En esas regiones, el tiempo parece haberse detenido. Los momentos se arrastran como si estuvieran congelados. Pero incluso en los rincones más sombríos del mundo espiritual, nunca hay abandono. Siempre hay ayuda. Equipos de rescate, formados por espíritus dedicados al bien, se movilizan constantemente para alcanzar a esos hermanos desorientados. A veces, el rayo de luz que rompe la oscuridad proviene de una simple oración hecha desde la tierra, una plegaria llena de amor que abre un canal. En otras ocasiones, es el arrepentimiento sincero del propio espíritu el que permite que entre la claridad. Así como ocurre en la vida encarnada, en el plano espiritual, el dolor puede ser el inicio de un nuevo despertar. Ningún alma está perdida para siempre. Incluso la luz más tenue puede encontrar una rendija por donde entrar, y desde ahí comienza el proceso de reconexión, con la verdad, con la conciencia, con el propósito. Y entonces llegan los reencuentros. Chico decía que la muerte del cuerpo no rompe los lazos afectivos verdaderos. Al contrario, muchas veces los fortalece. El espíritu, al recuperar su lucidez, reconoce a aquellos con quienes compartió experiencias marcantes. No todos los reencuentros son entre almas que vivieron en armonía. Muchas veces son entre antiguos oponentes, entre quienes protagonizaron grandes conflictos. Pero ahora, con la conciencia expandida, esas vivencias se comprenden con profundidad. El perdón deja de ser una obligación forzada y se convierte en una liberación natural, un reencuentro de almas que finalmente se entienden. Es en esos reencuentros donde muchas almas deciden sus próximos pasos. Espíritus que ya caminaron juntos resuelven volver a la tierra como familia, padre e hijo, hermanos, esposos o incluso invirtiendo los papeles. Todo forma parte de un plan mayor: crecer, reparar, evolucionar. Chico decía que nada de eso es casual. Esos lazos no se crean al azar, sino que son tejidos a lo largo de múltiples encarnaciones, como hilos invisibles de un bordado divino. Y cuando le preguntaban a Chico sobre los niños que desencarnan muy jóvenes, su mirada se suavizaba. Era una de las preguntas que más tocaban su corazón. Explicaba que muchos de esos niños son en realidad espíritus altamente evolucionados, que eligieron venir a la Tierra por poco tiempo para cumplir misiones breves, pero profundas. Algunos vienen a despertar el amor en sus padres, a unir a una familia, a abrir caminos hacia la espiritualidad. Otros regresan para cerrar ciclos pendientes, saldar situaciones del pasado o concluir tareas rápidas. Al regresar al plano espiritual, esas almas infantiles son recibidas con un cariño indescriptible. Son acogidas por equipos espirituales que las rodean con ternura y cuidado. Muchas son llevadas a escuelas espirituales, donde siguen aprendiendo, jugando, creando, pero en un entorno de luz, de amor, de protección vibracional. No hay dolor, no hay abandono. Lo que hay es un tipo de acogida que no cabe en palabras humanas. Y lo más bello, que muchas de esas almas, al regresar en nuevas encarnaciones, traen consigo una sabiduría que sorprende desde los primeros años. Son niños con dones especiales, con intuiciones profundas, con una madurez que no concuerda con su edad física. Son semillas de luz sembradas con amor, y que florecen en su debido momento. Chico también daba mucha importancia al poder del pensamiento, incluso después de la desencarnación. Decía que, en el plano espiritual, lo que pensamos sigue creando realidades a nuestro alrededor. Pensamientos cargados de amor, gratitud, fe y esperanza generan paisajes de paz, ambientes armónicos, serenidad. En cambio, emociones como el odio, la envidia, la tristeza persistente o el arrepentimiento tóxico crean densidad, confusión, sufrimiento. Por eso, enseñaba que educar el pensamiento es un ejercicio diario, que comienza en la vida física, pero continúa después de la muerte. La mente no se apaga, sigue activa, vibrando, creando,
Y muchos espíritus, al darse cuenta de esto, se sumergen en un proceso profundo de aprendizaje. En las ciudades espirituales, conocidas como colonias, existen centros de estudio, cursos, encuentros dedicados a la expansión de la conciencia. El conocimiento, decía Chico, es una luz que nunca se apaga. Y cuanto más aprende el alma, más se libera. Pero una de las revelaciones más impactantes que compartió Chico tenía que ver con la preparación para reencarnar. Después de un tiempo de aprendizaje y reflexión, muchos espíritus, haciendo pleno uso de su libre albedrío, eligen volver a la tierra. Reencarnar no es castigo. Es una oportunidad sagrada. Es una invitación a pulir el espíritu, a evolucionar de manera constante. Junto a sus mentores, el espíritu analiza lo que aún necesita sanar, qué virtudes debe desarrollar, qué pruebas está listo para afrontar. En muchos casos, acepta desafíos intensos, enfermedades, pérdidas, limitaciones físicas o emocionales. Pero todo tiene un propósito. Antes de nacer, el espíritu contempla los principales eventos de su próxima vida, como si viera una película. Y aún conociendo los dolores que vendrán, los acepta con valentía, sabiendo que cada obstáculo será un peldaño hacia la luz. Nadie reencarna por error. Cada vida es un plan cuidadosamente tejido por las manos sabias del cielo. Y cuando llega el momento de nacer, el espíritu entra en un olvido necesario. La memoria de vidas pasadas se borra temporalmente. Ese olvido no es castigo, es protección. Sirve para que podamos vivir en libertad, sin estar atados al pasado, sin repetir patrones, sin arrastrar culpas antiguas. Sin embargo, el espíritu nunca olvida del todo. En el fondo del alma todavía sabe. Sabe quién es, de dónde viene y hacia dónde necesita ir. Esa sabiduría silenciosa se manifiesta en sueños intensos, intuiciones repentinas, talentos naturales, afinidades inexplicables, e incluso en miedos sin causa aparente. Todo eso puede ser eco de vidas anteriores. El alma guarda memorias que se manifiestan como una brújula interna, guiándonos, en silencio, por nuestro verdadero camino. Y cuanto más alineamos nuestras actitudes con valores como la compasión, la honestidad, la amabilidad y la verdad, más cerca estamos de nuestra misión real. El reencuentro con nuestro propósito siempre es, en el fondo, un reencuentro con nosotros mismos. Chico decía que la oración tenía un papel esencial en todo este proceso. Pero no cualquier oración, no esa que se repite de forma automática, sin alma. Hablaba de una plegaria viva, sentida, profunda, nacida del corazón. Una oración sincera, aunque sea sencilla, es capaz de atravesar dimensiones. Puede llegar a regiones lejanas del plano espiritual, llevando consuelo, luz, alivio. Cuando alguien ora por un ser querido que ya partió, esa energía le llega como un abrazo, como una caricia que consuela, como una vibración que serena. Esas oraciones pueden fortalecer a los espíritus en misión, calmar a quienes aún sufren e incluso facilitar reencuentros espirituales. Y más aún, la oración también tiene poder para los que siguen aquí. Eleva nuestra vibración, alinea nuestro espíritu, abre caminos que antes estaban cerrados, despierta respuestas que la razón sola no podría captar. Para Chico, orar era como respirar con el alma. Entre todos los mensajes que nos dejó, hay uno que resuena con ternura y fuerza al mismo tiempo. Lo repetía con dulzura. La muerte no es el final, es solo el regreso al hogar. Y esa frase, tan simple, tan profunda, sigue consolando corazones hasta el día de hoy, porque, en el fondo, todos cargamos una nostalgia que no sabemos nombrar, una añoranza que no proviene de lugares físicos, sino de una realidad más grande, aquella de la que venimos. Chico decía que ese sentimiento es el eco del alma hacia el mundo espiritual. Y cuando llega el momento de dejar el cuerpo, esa nostalgia silenciosa finalmente se convierte en reencuentro.
Al cruzar el umbral entre los mundos, el alma se reencuentra con algo que, durante mucho tiempo, permaneció dormido. El recuerdo de un amor sin condiciones, una paz que no se puede describir con palabras, una luz que acoge sin pedir nada a cambio. Y es en ese instante, silencioso e inmenso, cuando comprende, con absoluta claridad, que jamás estuvo sola. Cada lágrima derramada, cada dolor que parecía injusto, cada pérdida que dolió, todo formaba parte de un plan mayor, lleno de sentido. El amor verdadero, decía Chico Xavier, nunca desaparece, atraviesa dimensiones, trasciende el tiempo y sigue latiendo intacto. Muchos espíritus, al regresar al plano espiritual, sienten nacer en su interior un profundo deseo de ayudar a quienes aún caminan sobre la tierra. No es una obligación, no es por deber, es compasión en su forma más pura. Ven el sufrimiento de los que se quedan, perciben las luchas silenciosas, la soledad que no se dice, las decisiones difíciles, y desde lo más hondo del alma, desean ser un soplo de alivio, una presencia amiga, un punto de luz. Por eso, tantas personas relatan experiencias que desafían la lógica, sienten presencias sutiles, escuchan voces suaves durante la madrugada, tienen sueños que parecen más reales que la vigilia. No siempre es imaginación. Muchas veces son visitas espirituales sinceras, de seres queridos que, aunque ya no tienen cuerpo físico, siguen unidos por lazos que no se rompen con la muerte. Chico explicaba que el amor es el vínculo vibracional más poderoso que existe, y aún desde el otro lado mantiene la conexión entre las almas que se aman. Esa conexión atraviesa el velo entre los mundos. Se manifiesta cada vez que el corazón está abierto. Por eso, nunca dudes de la presencia de quienes amaste. Tal vez estén más cerca de lo que imaginas, observándote en silencio, alentándote, susurrando consejos a través de tu intuición. Entre tantos mensajes que Chico compartió, hay uno que conmueve de forma especial: el momento del reencuentro con Dios. Para él, ese encuentro no ocurre entre tronos dorados o voces imponentes. No es un juicio teatral, es algo íntimo, silencioso. El alma, al alcanzar cierto grado de conciencia, simplemente recuerda quién es. Y Dios, en ese contexto, no es un ser separado o lejano, sino la propia esencia de la vida. Es el amor absoluto, la sabiduría que sostiene todo, la fuente que nos dio origen. Reencontrarse con Dios no es un evento externo, es un regreso al centro de uno mismo. Es una inmersión total en lo que realmente somos. Chico decía que ese momento puede durar un segundo o extenderse por siglos. Todo depende del nivel de lucidez del alma, pero tarde o temprano, todos pasaremos por ese reencuentro. Porque el destino final de toda conciencia es la luz. Muchas veces le preguntaban a Chico si existía el castigo eterno. Su respuesta, siempre serena y firme, era no. Lo que existe es el tiempo necesario para que cada alma despierte, comprenda sus errores y se transforme. El infierno, explicaba, no es un lugar lleno de fuego y condena sin fin. Es un estado del alma, una prisión interna creada por los propios errores, una distancia inconsciente de la luz. Pero incluso allí hay esperanza. Los mentores espirituales jamás se rinden con nadie. Siguen intentándolo con paciencia, ternura y perseverancia. Esperan el más pequeño gesto de arrepentimiento para acercarse y ofrecer ayuda. Chico contaba casos de espíritus que pasaron siglos en sufrimiento, pero que, al primer signo de cambio interior, eran envueltos por una luz restauradora. La evolución es un derecho divino de todos. El amor de Dios no conoce el abandono. Es firme, constante, eterno. Y hay más. La vida en el plano espiritual no es estática. Hay trabajo, hay compromiso, hay misión. Espíritus más avanzados asumen funciones importantes, actuando como rescatistas, educadores, guías. Muchos participan en planes reencarnatorios,
Asisten a otros espíritus que aún están perdidos o se preparan para regresar al plano físico. Existen hospitales vibracionales, centros de sanación emocional, escuelas espirituales, espacios de aprendizaje continuo. Todo está organizado bajo la ley del amor, de la cooperación y de la conciencia. En esos lugares no hay competencia. Cada alma crece a su ritmo. Las dudas son acogidas, los errores entendidos como parte del camino, y cada experiencia es valorada. Es una sociedad vibrante, donde el progreso no solo es posible, es inevitable. Y lo más hermoso, según Chico, es que nadie es demasiado pequeño para hacer la diferencia. El más mínimo acto de amor resuena en todo el universo espiritual. La caridad, en cualquier dimensión, siempre es el camino más rápido hacia la evolución. Tal vez una de las revelaciones más poderosas que Chico Xavier nos dejó fue sobre el verdadero propósito de nuestra vida en la Tierra. Según él, estamos aquí por una sola razón: aprender a amar. Nada más, nada menos. Lo que realmente importa no es lo que acumulamos, ni los títulos, ni los logros pasajeros. Lo que queda al final es el bien que sembramos, el consuelo que ofrecimos, el abrazo que rescató a alguien del abismo. Cada acto de bondad es una semilla eterna. Cada perdón otorgado es una liberación para dos almas. Y el mayor error, decía él, es postergar el amor. Porque el tiempo que tenemos aquí es breve, pero lo que plantamos con el corazón florece para siempre. Por eso insistía: aprovecha esta vida para crecer por dentro, porque la verdadera cosecha comienza después de dejar el cuerpo, y en ese momento solo nos llevamos lo que fuimos en esencia. Chico también hablaba sobre los lazos espirituales, esos que van más allá de la sangre, la genética o el apellido. Decía que es la afinidad del alma la que determina las conexiones más profundas. A veces sentimos una conexión instantánea con alguien que acabamos de conocer, o un rechazo sin razón aparente. Esos sentimientos muchas veces son ecos de historias antiguas, de otras vidas. No todos esos reencuentros son fáciles. Muchas relaciones surgen para sanar heridas del pasado, para reescribir vínculos marcados por el dolor, pero todos ellos, sin excepción, tienen un propósito sagrado. Reconocer esos lazos es tener la oportunidad de transformar relaciones difíciles en puentes de aprendizaje. La familia espiritual es más grande de lo que imaginamos. Camina con nosotros a lo largo de muchas vidas, ayudándonos a recordar quiénes somos en verdad. Chico, con su sensibilidad mediúmnica, decía que veía cosas que se escapan a nuestra comprensión. Una de las escenas más conmovedoras que describía era el instante en que un espíritu, tras dejar el cuerpo, es recibido por un ser querido. Ese reencuentro, según él, era tan profundo que muchos espíritus lloraban de alivio, como quien regresa de un viaje largo y cansado. Era un abrazo sin brazos, pero con toda la intensidad del amor verdadero. Y en ese abrazo, muchas almas comprendían finalmente: el amor no muere. Resiste al tiempo. Vence la distancia. Atraviesa la muerte. Ese reencuentro, relataba Chico, tiene un efecto de sanación inmediata. Las heridas de la vida terrenal comienzan a disolverse y se abre un nuevo ciclo, uno de reconstrucción en la luz, con la certeza de que nunca estamos solos. Otro punto revelador tenía que ver con los llamados espíritus vigilantes. Chico explicaba que existen grupos de almas que, aunque ya alcanzaron un nivel elevado de conciencia, eligen permanecer cerca de la Tierra. Renuncian temporalmente al descanso espiritual para proteger a sus seres queridos, apoyar a los trabajadores del bien o sostener causas colectivas de gran valor. Son ellos quienes actúan en momentos de tragedia, en zonas de dolor emocional, en hospitales, en lugares donde el sufrimiento grita en silencio, y lo hacen sin pedir nada a cambio, sin aplausos, sin reconocimiento. Son servidores del amor, mensajeros de esperanza, y según Chico, muchos de nosotros ya hemos sido ayudados por esos espíritus, sin siquiera saberlo.
Ellos son la prueba viva de que el bien nunca deja de actuar, incluso cuando no lo vemos. Muchos espíritus, al llegar al plano espiritual, se encuentran con una sorpresa inesperada. Esperaban hallar el vacío, el silencio absoluto o un tribunal severo. Pero lo que descubren es todo lo contrario. Son recibidos por una atmósfera de ternura, por una luz suave que penetra hasta lo más profundo del ser, y por una acogida que no juzga, sino que comprende. Y entonces, envueltos por una claridad que jamás experimentaron en vida, se dan cuenta de cuánto tiempo desperdiciaron ignorando la realidad invisible. Ese arrepentimiento, según Chico Xavier, es uno de los más profundos que puede sentir el alma. Es el dolor de reconocer que la vida terrenal fue un regalo precioso para evolucionar, y que muchas veces fue vivida como si fuera solo un campo de supervivencia. Sin embargo, incluso ese arrepentimiento tiene una función curativa. Despierta al alma, la impulsa a buscar conocimiento, a dedicarse al bien, a estudiar con sinceridad. Ninguna falla es definitiva. Cada error, si es aceptado con humildad, puede convertirse en un peldaño hacia el crecimiento. Y la espiritualidad superior, lejos de castigar, extiende la mano. Porque lo que realmente importa es lo que el alma está dispuesta a hacer de ahora en adelante. Chico también hablaba de los encuentros espirituales que ocurren mientras dormimos. Durante el descanso físico, el espíritu se desprende parcialmente del cuerpo y puede visitar planos sutiles, reencontrarse con seres queridos, participar en reuniones espirituales, recibir orientación de mentores. ¿Cuántas veces despertamos con la sensación de haber vivido algo muy intenso, aunque no recordemos? Tal vez no fue solo un sueño. En muchos de esos momentos, el alma está siendo fortalecida para enfrentar desafíos que aún no llegan, o está siendo preparada para tomar decisiones que cambiarán el rumbo de la vida. Por eso, Chico siempre aconsejaba: presta atención a tus sueños, a los presentimientos al despertar, a las intuiciones repentinas. No todo es producto del inconsciente. Hay mensajes del cielo sembrados en el silencio de la madrugada, esperando el momento adecuado para florecer en forma de conciencia. Otra revelación que Chico insistía en aclarar es que el espíritu, al desencarnar, no se convierte automáticamente en santo. La muerte no es mágica. Los rasgos de la personalidad siguen: el orgullo, la vanidad, el materialismo, la ira o la confusión interior no desaparecen al instante. Acompañan al espíritu y deben ser trabajados con paciencia y esfuerzo, ya en el plano espiritual. Por eso hay tanto trabajo del otro lado: acoger, orientar y liberar a esas conciencias de lo que aún las ata. Los mentores espirituales, contaba Chico, no actúan como jueces, son guías amorosos. Ven al espíritu como alguien en constante construcción, alguien que necesita más tiempo y amor que culpa. Esta visión rompe completamente con la idea de un castigo eterno. Nos invita a mirar incluso el error más grave con compasión, porque nadie está fuera de la posibilidad de volver a empezar. Chico también relataba casos de espíritus que eligen reencarnar rápidamente, sin largos intervalos entre una vida y otra. En muchos casos, esto ocurre porque la misión es urgente, o porque hay algo muy importante que debe ser rescatado o finalizado. Pero incluso en esos regresos rápidos hay planificación. El espíritu revisa sus elecciones pasadas, recibe instrucciones de los mentores y acepta con plena conciencia los desafíos que vendrán. Muchas de esas almas regresan a la Tierra en cuerpos de niños con características notables: una sensibilidad muy aguda, una madurez fuera de lo común, una intuición casi sobrenatural. Son almas en misión, que traen consigo ecos vivos de sus experiencias espirituales recientes. Aunque no lo entiendan racionalmente, viven como si supieran algo que el mundo aún no comprende. Su sola presencia transforma ambientes, toca corazones y siembra cambios invisibles. Chico describía con detalle una de las colonias espirituales más conocidas: nuestro hogar.
Esta ciudad espiritual, revelada a través de mensajes mediúmnicos, es un lugar de acogida para muchos espíritus recién desencarnados. Ahí existen templos de oración, escuelas, centros de recuperación emocional y espacios de convivencia armoniosa. La vida continúa, pero en otra frecuencia, y lo que más impresiona a los recién llegados no es la arquitectura, que es sencilla, sin lujos, sino la paz que se respira en todo. No hay ruidos, ni prisas, ni desorden. Hay armonía, hay orden, hay propósito. En ese lugar el espíritu estudia, trabaja, convive, y redescubre algo esencial, la alegría. Porque la risa, el arte, la música, también tienen espacio en el plano espiritual. Y Chico recalcaba, estas colonias no son recompensas para unos pocos privilegiados. Están al alcance de todos aquellos que vivieron con dignidad, que intentaron hacer el bien con sinceridad, incluso con tropiezos y sufrimiento. Entre los relatos más conmovedores que Chico compartía, están los de espíritus que, al comprender a fondo los errores cometidos en otras vidas, eligen pasar por existencias desafiantes. Regresan a la Tierra con limitaciones físicas severas, enfermedades desde el nacimiento, condiciones sociales extremadamente difíciles. Eso no es castigo. Es reparación consciente. Son almas que entendieron que el dolor puede ser un gran maestro, y aceptaron la misión no por culpa, sino por amor. Chico los llamaba héroes del alma, porque, aun sabiendo el peso que tendrían que cargar, dijeron que sí. Vienen a equilibrar el pasado y al mismo tiempo a enseñar a quienes los rodean. Su presencia es una lección viva de coraje, de fe y de superación. A pesar de todas estas revelaciones, Chico siempre dejaba claro que hay misterios que solo la experiencia puede explicar. El mundo espiritual es vasto, complejo, lleno de matices, y aunque él recibía vislumbres a través de su mediumnidad, muchas verdades permanecen veladas por sabiduría divina, porque cada alma vive el proceso de la muerte de una manera única. Cada retorno al plano espiritual es una historia particular, irrepetible, y tal vez sea esa diversidad lo que hace que esta jornada sea tan rica. Chico nunca quiso imponer creencias. Su papel era ser mensajero. Él ofrecía luz y decía, siente con el corazón, porque es el corazón quien reconoce la verdad cuando es dicha con amor. Y cuando eso ocurre, el miedo a la muerte se desvanece. Y en lugar del miedo, nace una gratitud profunda, por la vida que vivimos aquí, y por la vida que nos espera más allá. Chico Xavier nos recordaba, con una insistencia amorosa, que la preparación para el cruce del alma comienza mucho antes del último suspiro. Para él, la manera en que vivimos tiene un impacto directo en cómo será nuestro regreso al plano espiritual. Cuanto más nos acercamos a la espiritualidad durante la vida, más suave y liviana será la transición. Pero ese acercamiento, según Chico, no exige vivir aislados en templos ni negar la existencia de lo material. Al contrario, se trata de cultivar valores profundos, como la empatía, la humildad, el servicio sincero al prójimo y un corazón dispuesto a aprender con cada experiencia. El espíritu que aprende a desapegarse del orgullo y a servir con generosidad, ya empieza a vibrar en sintonía con el mundo espiritual, incluso mientras sigue habitando un cuerpo físico. Y esa sintonía, esa frecuencia elevada de conciencia, se convierte en un escudo protector en el momento de la partida, disolviendo los miedos, alejando la confusión y trayendo serenidad. Lo más hermoso es que esta preparación espiritual rara vez ocurre en grandes gestos. Sucede en el día a día, en el silencio de los pequeños actos cargados de intención. Una palabra de consuelo, un acto de paciencia, una escucha atenta. Todo eso va formando la herencia invisible que el alma se lleva consigo. Porque al final, no seremos recordados por lo que acumulamos, sino por cómo iluminamos la vida de quienes nos rodearon. Los relatos espirituales que Chico recibía tenían un punto en común: la gratitud. Incluso aquellos que pasaron por grandes sufrimientos, por dolores físicos o emocionales,
Al llegar al plano espiritual reconocían la belleza de la oportunidad que fue vivir. Muchos decían, si pudiera volver, amaría más. Me preocuparía menos por las apariencias. Juzgaría menos y abrazaría más. Esos mensajes eran como espejos para los encarnados, invitaciones urgentes a vivir con más profundidad, porque del otro lado todo se ve con más claridad, y lo que aquí parecía tan importante, allá muchas veces se revela pequeño. Lo único que permanece es el amor. Eran cartas vivas, gritos de esperanza que atravesaban los velos de la materia para recordarnos: aprovecha el tiempo que tienes, porque no hay nada más valioso que eso. Chico también recibía comunicaciones de espíritus que aún estaban en sufrimiento, almas que habían desperdiciado la vida hundidas en odio, orgullo, ambición desmedida. Esos mensajes no venían para asustar, sino para alertar. Mostraban que las elecciones que hacemos tienen consecuencias. Vivir desconectados de nuestra propia esencia puede arrojarnos a un vacío difícil de llenar, pero incluso en esas situaciones oscuras había luz al fondo. Incluso los más heridos encontraban posibilidades de levantarse, con el tiempo, con la ayuda de los mentores espirituales, con el poder transformador del arrepentimiento sincero. Chico decía que ninguna caída es definitiva. Lo que realmente importa no es el tamaño del error, sino la voluntad de levantarse. El dolor puede enseñar, puede sacudir, puede esculpir, pero nunca será más grande que el amor de Dios. Todo el universo conspira por la evolución del alma, y no hay noche tan oscura que el verdadero arrepentimiento no pueda romper. Uno de los mensajes más conmovedores que Chico compartió vino de una joven que había partido muy temprano. Con palabras suaves y llenas de luz, describía la libertad que sintió al desprenderse del cuerpo. No había miedo. Había ligereza. Había sorpresa. Una presencia amorosa la envolvía, transmitiéndole calma y paz. Lo que más la tocaba era sentir los pensamientos de quienes lloraban por ella en la tierra. Cada lágrima de amor sincero, decía, se transformaba en una flor perfumada en el plano espiritual, pero también pedía que no la retuvieran con tristeza prolongada, que oraran por ella con ternura, que la recordaran con alegría, porque eso la ayudaba a seguir adelante, a cumplir su misión del otro lado. Aquella carta conmovió a miles de personas, mostraba que la vida continúa, y continúa con dulzura. Y que el amor verdadero sabe cuándo es momento de dejar ir. Por todo eso, Chico insistía en el autoconocimiento. Él creía que cuanto más reconocemos nuestras sombras y nuestras luces, más preparados estaremos para el gran cruce. La muerte, para él, no era el final. Era una transición lúcida, y cuanto más conciencia tengamos, más ligera será la travesía. El espíritu que ya ha perdonado, que ya ha pedido perdón, que vivió con simplicidad y verdad, cruza el velo como quien simplemente cambia de ropa, con paz en el corazón. Por eso, Chico nos invitaba constantemente a mirar hacia adentro, a cultivar el silencio interior, a escuchar la voz del alma. Porque el alma ya conoce el camino. Y si le somos fieles, no habrá susto al final. Solo un reencuentro con aquello que siempre fuimos, pero que habíamos olvidado. Él decía, el dolor de la separación causada por la muerte no es castigo. Es solo una pausa entre dos actos de una misma obra. Aquellos que se van siguen vivos, solo que en otra dimensión. Y los lazos verdaderos no se rompen. Se transforman, se adaptan, pero nunca desaparecen. El duelo, por más difícil que sea, necesita dar paso a la confianza. La añoranza no es una barrera, es un puente. Muchas veces quienes partieron solo desean que sigamos, que vivamos con valentía, que seamos la continuación de lo que construimos juntos. Chico decía que el mayor tributo que podemos ofrecer a alguien que partió es vivir con sentido, honrar lo aprendido, transformar el dolor en servicio, porque así ese amor sigue dando frutos, incluso del otro lado de la vida.
También enseñaba que el espíritu, al dejar el cuerpo, no se lleva cargos, ni títulos, ni propiedades. Todo lo material se queda. Lo que parte con el alma es lo que construyó por dentro. Afectos verdaderos, lecciones aprendidas, arrepentimientos sinceros, actos de bondad. Ese contenido moral es el que define la vibración del espíritu y, por lo tanto, el lugar al que será atraído en el plano espiritual. Por eso nos llamaba a la integridad. Porque eso que hoy parece pequeño, una palabra amable, un gesto de escucha, una acción silenciosa de generosidad, será mañana la luz que nos reciba en el cruce. Nada hecho con amor se pierde. Nada. Cuando dejamos el cuerpo, lo que nos guía es lo que vibramos desde adentro. Cada elección cuenta. Cada emoción moldea nuestro camino. Otra revelación conmovedora de Chico hablaba sobre los espíritus que, después de un tiempo en el plano espiritual, deciden reencarnar no por obligación, sino por amor. Son almas que alcanzaron un nivel elevado de entendimiento y sienten el llamado de regresar para ayudar. Vuelven a la tierra para sostener familias, reconstruir comunidades, inspirar cambios colectivos. Muchas veces nacen en circunstancias difíciles, enfrentando grandes obstáculos, pero traen consigo una fuerza interior impresionante, una sabiduría que brilla en la mirada. Son como faros en medio de la tormenta. Chico decía que esos espíritus vienen a irradiar luz en los lugares donde el dolor es más profundo. Y aún en silencio, sin grandes discursos, transforman todo a su alrededor. Son almas antiguas en cuerpos jóvenes. Son semillas del cielo que germinaron aquí, entre nosotros. Y su presencia es una bendición escondida. Por último, Chico recordaba que el mundo espiritual no está lejos. Está aquí, ahora mismo. En otra frecuencia, sí. Invisible para los ojos comunes, pero perfectamente perceptible para el corazón despierto. Decía que somos constantemente acompañados por amigos espirituales, que nos intuyen, nos protegen, nos guían sin que lo sepamos. Susurran ideas, evitan peligros, inspiran decisiones, y todo eso sucede en silencio, pero con un amor inmenso. Chico Xavier nos enseñaba que el mundo espiritual no está distante de nosotros como una estrella inalcanzable. Forma parte de la vida terrenal con una delicadeza extrema, sin violar nuestro libre albedrío, sin impedirnos elegir, pero dejando señales silenciosas. Una corazonada que aparece de pronto, un sueño más real que la vigilia, una paz inexplicable en medio del caos. Todo eso puede ser la presencia espiritual actuando a nuestro alrededor, en silencio, pero con un amor profundo. Por eso, Chico nos invitaba a desarrollar la sensibilidad interior, a fortalecer la fe, a escuchar más el silencio, a confiar más en la intuición, porque quien cree, percibe, quien calla la mente, siente, y quien ama, reconoce. La presencia invisible de aquellos que nos acompañan no necesita ser demostrada. Se siente, en el momento en que el corazón se abre. Para él, el verdadero despertar espiritual no ocurría cuando dejamos el cuerpo, sino cuando dejábamos de temer a la muerte y comenzábamos a temer desperdiciar la vida. Vivir solo por vivir, sin amar, sin servir, sin crecer, es desaprovechar la oportunidad más valiosa que el universo nos concede. La existencia es breve, pero está cargada de sentido. Y cuando finalmente lo entendemos, la muerte pierde su poder. Deja de ser amenaza y se convierte simplemente en el acto de cambiar de morada, llevándonos solo lo que tiene valor eterno. Chico lo decía con firmeza: la vida no termina, continúa. Y continúa de una forma aún más hermosa de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Por eso, vive con todo tu corazón, vive con fe, con entrega, con intención verdadera, porque lo que nos espera más allá del velo no es el final, es el reencuentro. Con nuestra esencia más pura, con la verdad que siempre ha vivido dentro de nosotros, y con el amor, ese sí, eterno. La conciencia de la vida después de la muerte,
Según Chico, no debería darnos miedo. Debería liberarnos. Saber que la existencia no acaba en la tumba es una invitación a vivir con más coraje, más compasión, más lucidez. Cuando comprendemos que somos espíritus viviendo una experiencia temporal, la vida cambia de significado. Las pérdidas duelen menos. Los errores se transforman en lecciones. Las relaciones se vuelven más profundas, porque entendemos que todo forma parte de un camino continuo. Nada ocurre por casualidad. Ningún dolor es en vano. Ningún encuentro es irrelevante. Cada desafío, cada lágrima, cada abrazo, todo se entrelaza en un plan mayor. Y el espíritu que comprende eso vive con más ligereza. No se aferra al pasado, no se pierde en vanidades, no malgasta el tiempo en lo que no nutre el alma. Vive con los ojos puestos en la eternidad. Chico decía que la verdadera paz nace cuando la continuidad de la vida deja de ser una hipótesis y se vuelve certeza. Y esa certeza lo cambia todo. Cambia la forma en que enfrentamos las despedidas, las dificultades, incluso nuestros propios miedos. Saber que la muerte es solo un regreso nos lleva a reflexionar. ¿Qué me estoy llevando conmigo? ¿Y qué estoy dejando en los corazones de quienes compartieron su vida conmigo? Él afirmaba que esas son las preguntas más importantes de la vida, más importantes que cualquier logro material, más valiosas que cualquier aplauso mundano, porque la única riqueza verdadera es cada sonrisa que despertamos, cada lágrima que consolamos, cada acto de amor sincero. Todo eso construye nuestro verdadero hogar, el hogar espiritual, y es a ese hogar al que todos volveremos algún día. Por eso, vive con intención, ama con profundidad, perdona con ligereza, y nunca, nunca pierdas la fe. Entre tantos mensajes que Chico nos dejó, tal vez el más poderoso sea este. Nadie está solo, ni siquiera en los momentos de mayor dolor, ni cuando todo parece perdido. Siempre hay presencias invisibles a nuestro lado, mentores, guías, amigos del alma, seres queridos que ya partieron, todos deseando en silencio nuestra victoria interior. No estamos abandonados en un universo frío y sin propósito. Estamos inmersos en un océano de amor que sostiene toda la creación, y cuando nos conectamos con esa verdad, la soledad simplemente se disuelve. Sentimos que pertenecemos, que somos parte de algo infinitamente mayor, y esa conciencia nos da fuerza, nos levanta, nos impulsa. Incluso en las noches más oscuras, esa certeza enciende una esperanza. Siempre habrá un nuevo amanecer. Siempre habrá una nueva oportunidad. En cualquier dimensión. El mensaje que Chico reveló no es solo una promesa para después de la muerte. Es un llamado para el presente. Es una invitación urgente a vivir con más presencia, con más autenticidad, con más conexión con lo que realmente importa. Cada palabra, cada decisión, cada actitud tiene poder, de acercarnos o alejarnos de nuestra esencia divina. Cuando nos alineamos con lo que somos en espíritu, todo cambia. El dolor adquiere sentido. Los obstáculos se vuelven maestros, y los días se llenan de propósito. Chico nos recordaba que no necesitamos esperar el fin de la vida física para tocar el mundo espiritual. Ya está aquí. Nos rodea ahora. Solo hay que querer verlo con los ojos del corazón. Y cuando finalmente lo vemos, dejamos de vivir con miedo al final, y comenzamos a vivir con gratitud por cada nuevo comienzo. Si este mensaje tocó algo en tu interior, si despertó en ti un recuerdo, una añoranza o una nueva esperanza, compártelo. Llévalo a quien amas. Escribe en los comentarios lo que sientes, lo que crees, lo que buscas. Porque en este canal seguimos caminando juntos, revelando los misterios del alma y de la vida, siempre con respeto, con verdad y con la luz que Chico Xavier encendió para todos nosotros. Que esa luz nunca se apague, que esa verdad nunca se olvide, y que un día, no con lágrimas de despedida, sino con sonrisas de reencuentro, podamos decir: la vida nunca termina, solo se transforma.